los GEI generan, indistintamente de qué pase en términos de esa agua disponibilizada en un ecosistema. Entonces, si bien tienen estos tres problemas que generan el conceptualizar todo en términos de GEI, también es una oportunidad en la medida que es posible traducir acciones de gobernanza, acciones novedosas, acciones planificadas, propuestas de los municipios, propuestas de las provincias, de propuestas de la nación, nos permite traducir esas propuestas en términos de medición de GEI y podemos, de algún sentido, validar y legitimar esas acciones con una métrica que todos entienden. Así que, en principio, la conceptualización tiene sus problemas, pero también nos abre ventanas de oportunidad. Ahora, lo que sí sabemos es que, a la par de que mejoramos la emisión de GEI en Argentina en los últimos 11 años, el proceso de deforestación continúa. De hecho, si ustedes tienen acá también un cuadrito, si ven el cuadro, en los últimos 11 años en Argentina se deforestaron 3.512.882 hectáreas. ¿Sí? Y lo cual es un enorme número. Pero además, si uno compara, por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero, que se lleva el 30% de esa deforestación, ¿sí? Cuando analiza los datos de emisión de GEI provincial, solamente produce el 4% de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿con cuál indicador medimos la eficiencia de la política ambiental de las provincias? Con GEI, Santiago del Estero nos da bien, 4% del total. Con desmonte, y Santiago del Estero nos da mal, porque se lleva el 30%. Entonces, entender y definir las medidas, las métricas, para poder evaluar las políticas es una acción clave de cualquier ejercicio de planificación. ¿Sí? Si nos quedamos solamente con los GEIs, nos olvidamos de este segundo problema. Y además nos olvidamos de un problema también de masa, el problema de la adaptación, que es que la gente que vive en la zona del Parque Chaqueño es también la gente que tiene mayor grado de vulnerabilidad a escala nacional. Ustedes tienen acá un gráfico que superpone el índice de vulnerabilidad social que desarrolla el Ministerio de Ambiente de la Nación sobre la zona del Parque Chaqueño, que está en verde. Como ven, lo más azul, lo azul más profundo, más fuerte, son las zonas que tienen mayor índice de vulnerabilidad social. Y hay un enorme grado de superposición, de overlapping, entre las zonas más vulnerables y el Parque Chaqueño. Así que además de que tenemos que medir el GEI, tenemos que ver cómo opera los procesos ambientales más amplios, el uso del agua, el uso del suelo, el uso del bosque, en términos de las condiciones de vida de la población. En otro nivel, el nivel de los desafíos de la integración normativa de las normas, uno también encuentra que si bien hay un pleno proceso de adecuación entre los acuerdos internacionales y la legislación y los planes nacionales, ese proceso de integración y consistencia se empieza a degradar se empieza a perder consistencia y se empieza a desbalancear cuando la legislación nacional busca ser traducida en términos de legislaciones provinciales y cuando finalmente le llega al municipio el problema de implementar acciones concretas. ¿Sí? La carga económica está muy puesta económica financiera está muy puesta al nivel de las provincias, que son las que definen efectivamente, por ejemplo, sus áreas de monte, porque esto también hay que ser razonable en el ejercicio. Cuando se regulan actividades económicas, las autoridades provinciales pueden entender que esas acciones restrictivas generan un efecto negativo sobre el Producto Bruto Provincial, ¿sí? Que puede serlo, ¿sí? Pero no hay mecanismo de compensación. O sea, es la provincia en relación a la provincia, no es la provincia en relación a las otras provincias, en relación a la nación. Y lo mismo ocurre con los municipios. Esto es muy parecido a lo que recién se analizaba del caso paraguayo. La presión presupuestaria sobre la unidad administrativa última, que es el municipio, es enorme, y las responsabilidades también. Pero además de todo eso,
lo que queda también por fuera es la sociedad civil. ¿Dónde aparece la sociedad civil concreta? No la sociedad civil formal, la que está en la letra de la norma, sino las comunidades efectivas, las comunidades materiales, las comunidades que habitan en los territorios. ¿Dónde aparecen en la formulación de estas políticas? ¿Cómo se integran a los campesinos en los diálogos con los municipios y de los municipios a las provincias? O sea, los niveles de retroalimentación de estos procesos son prácticamente nulos. Y eso es un problema del diseño del policy, que hay que resolver. Pero además, tenemos cuestiones estructurales y estructurantes. Las 4 provincias que analizamos, todas, aprobaron por ley provincial las leyes de ordenamiento territorial del bosque nativo. ¿Sí? Y la dinámica que muestra en cada provincia es muy distinta. O sea, en la provincia del Chaco prácticamente no ha habido variación en la cantidad de material forestal que se utiliza para producir bienes. En la provincia de Córdoba, si ven aquí abajo, ha caído mucho, significativamente. En la provincia de Santiago del Estero se mantiene bastante estable. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este tipo de diferencias entre las provincias? Bueno, en principio, no es solamente porque aprueben o no aprueben un plan de ordenamiento territorial, también depende de la calidad de la dotación de los recursos. La provincia de Córdoba ha venido siendo deforestada hace más de 100 años, por lo tanto el stock residual de bosque es poco, por lo tanto, cuánto voy a desmontar, cuánto me queda desmontar es poco, en relación, por ejemplo, al Chaco o a Santiago del Estero, todavía les queda mucho bosque, mucho. En proporción a su territorio, en relación a la provincia de Córdoba, le queda más bosque por desmontar. ¿Sí? Un segundo nivel es la capacidad efectiva de control estatal. Yo tengo planes de ordenamiento territorial, sí, bueno, el Estado provincial, ¿qué capacidad efectiva tiene de controlar? Cuando le transfiere esa capacidad de control, o esa facultad de control a los municipios, ¿qué capacidad efectiva tienen de control? ¿Sí? Y el tercer nivel es cómo se integra al resto de los stakeholders, esto es, cómo integro a las comunidades, cómo integro a los campesinos, cómo funciona la comunidad en términos de el cumplimiento, por ejemplo, de una ley de ordenamiento territorial. Las comunidades más integradas, más empoderadas, tienen mayor capacidad para discutir y hacer cumplir la norma. Las comunidades más aisladas o que se entienden como simples beneficiarios de acciones, tienen menos capacidad de acción. En un segundo nivel de este problema estructural y estructurante está la producción agrícola ganadera de Argentina. Acá tienen algunos gráficos, alguna información, solo para, no quiero aburrir, pero solo para tener una noción. Si ven lo que ven acá abajo es cómo va creciendo la cantidad de hectáreas bajo producción de explotaciones agropecuarias, ¿sí? Y lo que uno puede ver es que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, ¿sí? La relación entre el total de hectáreas que están en la órbita de explotaciones agropecuarias y la cantidad de esas hectáreas que son implantadas, ¿sí? Creció el 16% entre el 88 y el 2018. Es decir que en 30 años creció el 16% la relación entre el total de hectáreas, ¿sí? que están bajo control de explotaciones agropecuarias y el total de hectáreas cultivadas, no nativas. Pero los casos más extremos son los de, por ejemplo, Santiago del Estero. Santiago del Estero creció 322% en el mismo periodo. La Rioja 114%, el Chaco 50%. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero pasamos entre el 88 y el 2018 a crecer 3 veces en cantidad de hectáreas plantadas sobre la cantidad total de hectáreas productivas. Es decir que
se reemplazó monte y se reemplazó bosque para sembrar soja, para sembrar trigo, para vaquitas, para lo que queramos. Por lo tanto, lo que uno encuentra como dato, prácticamente, es que el sector agropecuario avanza en cantidad de hectáreas, pero también avanza en términos intensivos, es decir, que no solamente va captando más hectáreas, sino que también va haciendo más intensivo su uso. Por lo tanto, el recurso hídrico, los nutrientes del suelo, la generación de gases de efecto invernadero producto del uso de glifosato y pesticidas, crece. ¿Sí? Y eso, para el caso argentino, es estructurante porque nuestra balanza comercial exterior depende básicamente de que al sector agropecuario le vaya bien. Entonces, es difícil que una política climática vaya a contramano, a contrapelo de las necesidades económico-financieras globales para que Argentina tenga los dólares suficientes para existir, básicamente. ¿Sí? Ya voy cerrando, no me quiero extender demasiado, pero hay un último nivel que es complicado. ¿Se acuerdan del mapa que les mostré del índice de vulnerabilidad a escala nacional? Bueno, acá lo tenemos en las 4 provincias analizadas. La provincia del Chaco muestra en su zona noreste las zonas más complejas, ¿sí? Santiago del Estero hacia el este, la provincia de Córdoba en la zona centro-norte. Pero este índice, que es el que arma el Ministerio de Ambiente de la Nación, junto con un grupo de investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es un índice que conjuga un montón de dimensiones. Nosotros tenemos otro índice, porque somos gente complicada y nos gustan mostrar cosas distintas, donde básicamente lo que concentramos es cuánta gente tiene acceso a agua, cuánta gente tiene acceso a cloaca, cómo es el régimen de lluvia, cuántas personas directamente no tienen baños, como proporción de la población. ¿Sí? Como un índice para medir la urgencia de la gestión, porque convengamos que las zonas que se desmontan y las zonas que están sufriendo el cambio climático fuertemente son aquellas que son habitadas por comunidades campesinas, criollas o originarias. Entonces, si esas comunidades tienen problemas de acceso a agua, tienen problemas de salubridad o acceso a servicios de saneamiento, no tienen baño, tienen problemas con el régimen de lluvia, van a estar fuertemente afectadas y son las que vamos a tener que atender en lo inmediato y lo mediato. Entonces, desde ese punto de vista, o desde ese análisis, el mapa cambia significativamente y como verán, todas las provincias que analizamos, Santiago del Estero, el norte de La Rioja, el sur de La Rioja, el norte de la provincia de Córdoba, el norte-oeste de la provincia del Chaco, tienen poblaciones que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. Y reduciendo las emisiones de Hay solamente, o teniendo como objetivo general reducir las emisiones de Hay solamente, no vamos a resolver este problema. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? Bueno, en primer lugar, existe una gran oportunidad nacional para pasar de una agenda de adaptación a una agenda que además, de mitigación y adaptación, a una agenda que además articule problemáticas locales de desarrollo. Pero no es solamente cambiar la métrica de generación de Hay por cómo avanzo con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque eso sería otro reduccionismo más. Los objetivos de desarrollo sostenible son acuerdos internacionales que funcionan sobre grandes generalidades de desarrollo internacional que integran problemas de países en América del Sur, en América Central, en Europa Occidental, en Asia, en África, y hacemos un promedio y estimamos que tenemos que hacer algunas cosas para que eso mejore. Argentina tiene sus problemas, las provincias tienen sus problemas particulares, y los municipios tienen además sus problemas particulares. Así que en realidad lo que necesitamos es un enorme ejercicio de planificación de desarrollo que nos permita articular dentro de esa planificación de desarrollo territorial a escala